pasaron 17 años tras las rejas por un asesinato que, según el fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles, no cometieron. Una sentencia de 52 cadenas perpetuas por algo con lo que no tuve absolutamente nada que ver. Imagina pasar años, tal vez incluso décadas, tras las rejas por un crimen que no cometiste. El mundo sigue adelante sin ti. Tu nombre está manchado y cada día se siente como una pesadilla de la que no puedes despertar. Luego, un día, finalmente sale la verdad. Eres libre, pero ¿cómo es realmente ese momento? ¿Cómo se siente salir de prisión sabiendo que perdiste tiempo que nunca recuperarás? Únete a nosotros mientras nos sumergimos en las reacciones más emocionales, crudas e increíbles de personas inocentes, finalmente liberadas. Clemente Aguirre Jarquin. En la mañana del 17 de junio de 2024, una tragedia conmocionó Altamonte Springs, Florida. En el 121 de Vagabond Way, Cheryl Williams, de 47 años, y su abuela Carol Berries, de 68 años, fueron encontradas muertas en su casa. Cheryl había sido apuñalada 129 veces y su cuerpo bloqueaba la puerta principal. Carol, que estaba parcialmente paralizada después de un derrame cerebral y usaba una silla de ruedas, yacía en el suelo de la sala con 2 cortes profundos. El brutal crimen dejó al vecindario incrédulo. Mark Van Sant, un hombre local, descubrió la escena cuando pasó a recoger ropa para su novia, Samantha Williams. Samantha, que vivía con Cheryl y Carol, era tanto la hija como la nieta de las víctimas. Ella y Mark habían pasado la noche anterior juntos, y el macabro descubrimiento ocurrió a la mañana siguiente. Pronto llegó la policía y comenzó a investigar. La evidencia rápidamente señaló a un joven llamado Clemente Aguirre Jarquin, un hombre de 24 años que vivía al lado en el número 117 de Vagabond Way, con 2 compañeros de cuarto. Clemente trabajaba en un restaurante local, lavando platos y preparando comida. Había llegado a los Estados Unidos ilegalmente desde Honduras después de huir de peligrosos narcotraficantes. Se encontró un cuchillo de cocina ensangrentado de 10 pulgadas entre las 2 casas. Este cuchillo coincidía con uno que faltaba del restaurante y tenía sangre de ambas víctimas. También se encontraron muchas huellas de zapatos ensangrentadas que coincidían con los zapatos de Clemente en la escena. Cuando fue interrogado por la policía, Clemente dijo que había ido a la casa de al lado temprano esa mañana para pedir prestada cerveza después de quedarse sin ella en casa. Afirmó que cuando entró por una puerta sin llave, encontró el cuerpo de Cheryl y luego el de Carol. Dijo que intentó reanimar a Cheryl, pero estaba demasiado conmocionado para actuar. Temiendo que el asesino aún pudiera estar adentro, recogió el cuchillo y luego lo dejó en el césped. No llamó a la policía porque tenía miedo de ser deportado. Sin embargo, las pruebas no respaldaron su historia. En febrero de 2006, Clemente fue juzgado por asesinato en primer grado y robo. Muchos testigos testificaron, incluyendo a Samantha, quien recordó encuentros inquietantes con él antes. Los expertos describieron las muchas heridas en las víctimas y las pruebas de sangre y huellas dactilares parecían vincularlo al crimen. El jurado lo declaró culpable y fue condenado a muerte. Con los años surgieron pruebas. Se descubrió que el trabajo de un experto en huellas dactilares era erróneo y las pruebas de ADN mostraron que el ADN de Clemente no estaba en la escena. En cambio, el ADN de Samantha se encontró en varios lugares clave. Varios testigos testificaron que Samantha había confesado los asesinatos. En octubre de 2016, la Corte Suprema de Florida ordenó un nuevo juicio y en noviembre de 2018 se retiraron los cargos contra Clemente. Él dijo: «Sé que nadie me creía en aquel entonces, pero hoy es un día más brillante, un nuevo día, y tengo esperanzas para el futuro». Devonte Sanford. Imagina tener solo 14 años, estar de pie fuera de tu casa en pijama cuando la policía de repente te lleva. Sin explicación, sin padres, sin abogado. Solo interminables horas de interrogatorio. Eso es exactamente lo que le pasó a Devonte Sanford en 2007. Lo que siguió fue una pesadilla de injusticia, engaño y traición que le robaría casi una década de su vida. En la noche del 17 de septiembre de 2007, 4 personas fueron disparadas y asesinadas dentro de una casa de drogas en la calle Runyon en Detroit. El crimen fue brutal, y la policía estaba desesperada por respuestas. Mientras recorrían el vecindario, vieron a Devonte, un adolescente legalmente ciego con discapacidades del desarrollo, de pie en su jardín delantero. Sin ninguna razón real, lo recogieron y lo llevaron a la comisaría para interrogarlo.
El interrogatorio fue implacable. Durante más de 24 horas, sin un abogado, sin sus padres y sin descanso, Devonte fue sometido a una intensa presión. La policía lo acusó repetidamente, le mintió sobre tener pruebas, incluyendo afirmaciones falsas de sangre en sus zapatos, e incluso le dijeron que podría irse a casa si simplemente confesaba. Eventualmente, agotado y confundido, Devonte se derrumbó. Les dio la confesión que querían, pero había un gran problema. Su confesión no tenía sentido. Se equivocó en detalles clave del crimen, como el número de tiradores, las armas utilizadas y cómo fueron asesinadas las víctimas. Cualquier análisis objetivo de sus declaraciones habría levantado banderas rojas de inmediato. A pesar de los evidentes problemas con la confesión de Devonte, el sistema de justicia le falló en cada paso. Su abogado defensor nunca argumentó para suprimir la confesión, nunca desafió a los detectives y nunca señaló los defectos obvios en el caso. Al no ver salida, Devonte se declaró culpable en medio de su juicio. Fue sentenciado a 39 a 92 años de prisión por un crimen que no cometió. Solo 2 semanas después, la verdad comenzó a salir a la luz. Vincent Smothers, un asesino a sueldo profesional, fue arrestado en relación con múltiples asesinatos en Detroit. Para sorpresa de los investigadores, él admitió libremente que él y un cómplice, no un adolescente, eran responsables de los asesinatos en Runyon Street. Su confesión fue muy detallada, coincidía perfectamente con la escena del crimen e incluso reveló nuevos hechos que la policía no conocía antes. Para eliminar cualquier duda, Smothers incluso llevó a la policía a una de las armas homicidas. La balística confirmó que era una coincidencia perfecta. No había duda. Smothers estaba diciendo la verdad. Pero a pesar de esto, la Fiscalía del Condado de Wayne se negó a actuar. En un giro sorprendente, los fiscales acusaron a Smothers de todos los otros asesinatos que confesó, excepto los de la calle Runyon. Incluso intentaron llegar a un acuerdo con él, pero con una condición. Tenía que guardar silencio sobre Devonte. Smothers se negó, afirmando: parecía ridículo que el Estado realmente llegara tan lejos para asegurarse de que Devonte Sanford permaneciera en prisión por crímenes que yo cometí y confesé. Estaba claro que no se trataba de justicia, se trataba de proteger el sistema. El caso de Devonte fue asumido por el Centro de Condenas Erróneas de Jóvenes y el Michigan Innocence Clinic. Presentaron una moción detallando la abrumadora evidencia de su inocencia, incluyendo una declaración jurada de 30 páginas del propio Smothers. El caso atrajo la atención nacional, obligando a la Policía Estatal de Michigan a realizar una reinvestigación completa. Tomó más de un año, pero sus hallazgos fueron innegables. Devonte no tenía nada que ver con los asesinatos de la calle Runyon. También descubrieron evidencia de mala conducta policial en su caso. Finalmente, en 2016, casi 9 años después de su condena injusta, los fiscales del condado de Wayne se movieron para desestimar todos los cargos. El juez Brian Sullivan anuló la condena de Devonte y ordenó su liberación inmediata. Salió de la prisión como un hombre libre, pero no sin cicatrices. A pesar de todo lo que había sufrido, Devonte sentía gratitud hacia un hombre, Vincent Smothers. Él me protegió, no la policía. La policía se aprovechó de mí. Es por este hombre que puedo caminar, respirar y estar en paz. Ricky Jackson. La historia de Ricky Jackson es una de profundo dolor, duras lecciones y, finalmente, esperanza. El 3 de noviembre de 2016 visitó Siena College para compartir el viaje de su vida, una historia que muchos encuentran tanto desgarradora como inspiradora. A la tierna edad de 18 años, Ricky, junto con 2 de sus amigos de la infancia, fue acusado de asesinato en Ohio. El caso en su contra se construyó sobre bases inestables sin evidencia sólida que lo vinculara al crimen. En cambio, la única prueba provino de las palabras de un niño de 13 años. Muchos creen que este joven testigo fue presionado por la policía para decir lo que querían escuchar, haciendo que todo el juicio fuera profundamente injusto. En 1975, Ricky enfrentó un destino cruel. Fue condenado a muerte en la silla eléctrica, una sentencia destinada a los peores criminales. Ricky describió el corredor de la muerte como una perrera donde todos los perros están siendo preparados para ser sacrificados y se quedan sin ninguna esperanza. Sus palabras muestran el profundo dolor y la pérdida de esperanza que sintió mientras esperaba una muerte que no merecía. Más tarde,
su sentencia fue cambiada a cadena perpetua, lo que significa que pasaría sus días tras las rejas sin oportunidad de probar su inocencia. Durante casi 4 décadas, Ricky Jackson vivió una vida de confinamiento. Cada día detrás de esos fríos muros de la prisión era un recordatorio de un error que le había robado su juventud, sus sueños y tiempo precioso con su familia. En sus largos años de aislamiento, el mundo exterior siguió adelante y Ricky quedó enfrentando la injusticia que padecía. Pero incluso en los momentos más oscuros, permanecía una chispa de esperanza. El punto de inflexión en su larga lucha llegó en 2013. El testigo de 13 años cuyo testimonio había sellado su destino, finalmente admitió que sus palabras no eran ciertas. Este acto de presentarse puso en marcha los eventos que llevarían a la liberación de Ricky. En 2014, después de pasar casi 40 años en prisión, finalmente salió al mundo libre a la edad de 57 años. El tribunal en Ohio reconoció el grave error que se había cometido. Le otorgaron a Ricky una compensación por todos los años perdidos. Una suma que, como él dijo, nunca podría realmente compensar las experiencias perdidas, los recuerdos perdidos de no poder crecer con tus hermanos, o conocer y agradecer a tu madre por todo lo que hizo. Incluso con esta pequeña medida de justicia, la vida de Ricky había cambiado irrevocablemente. Ahora, Ricky Jackson está comenzando un nuevo capítulo. Ha abrazado la vida en el exterior y recientemente se comprometió, demostrando que incluso después de una larga dificultad, el amor y la esperanza pueden florecer de nuevo. De manera notable, Ricky ha elegido el perdón sobre la amargura. Incluso se reunió con el joven cuyas palabras una vez llevaron a su caída y lo perdonó, mostrando una fortaleza de carácter que pocos pueden igualar. Lawrence McKinney. En las primeras horas del 2 de octubre de 1977 ocurrió un crimen impactante en Memphis, Tennessee. Aproximadamente a las 5 de la mañana, una mujer fue despertada en su dormitorio del segundo piso por 2 hombres. Uno de los hombres llevaba un cuchillo y se abrió paso a la fuerza en su habitación. Le puso la mano sobre la boca y presionó el cuchillo contra su garganta mientras exigía dinero. Cuando ella dijo que no tenía, ambos hombres la violaron. Luego robaron su televisor, que más tarde fue encontrado en un edificio vacío en el complejo de apartamentos donde vivía. La mujer reconoció a los atacantes de su vecindario. Los llamaba el chico de Polly y el chico de Ollie Mae. Aunque no conocía todos sus nombres, dio el primer nombre de uno y la dirección del otro. Esta información clave ayudó a la policía a comenzar su búsqueda de los criminales. La investigación comenzó cuando la policía visitó la casa de Lawrence McKinney, de 22 años, pero él no estaba allí. Luego, fueron a la casa de Michael Yancey, donde encontraron a McKinney acostado en un sofá y a Yancey escondido en un armario. Ambos hombres negaron cualquier implicación. Yancey dijo que se escondió porque pensó que la policía estaba allí por otra razón. McKinney afirmó que él y Yancey habían pasado la noche bebiendo y viendo televisión en el apartamento de Yancey y que no habían salido. Yancey también argumentó que la mujer lo estaba acusando falsamente para forzar a su familia a salir del complejo. El 7 de octubre de 1977, la policía acusó a ambos hombres de violación y robo. En mayo de 1978, se llevó a cabo un juicio en el Tribunal de Distrito Penal del Condado de Shelby. La mujer, cuyo nombre se mantuvo en secreto, identificó a los 2 hombres como sus atacantes. Una trabajadora de crisis por violación, Lynn Lezack, testificó que había examinado a la mujer y notó que estaba muy callada y tranquila, como si estuviera en estado de shock. Un experto forense confirmó que las pruebas del kit de violación mostraron la presencia de esperma. El jurado condenó a ambos hombres, sentenciando a cada uno a 100 años por violación y 10 años por robo. Años después, en 2008, el señor Yancey solicitó pruebas de ADN sobre las evidencias del crimen. Las pruebas, realizadas en 2009, mostraron claramente que el ADN en las sábanas provenía de 3 personas: el novio de la mujer, un hombre desconocido y el señor Yancey. No se encontró ADN del señor McKinney. El 17 de julio de 2009, su condena fue anulada y fue liberado pronto. Después de su liberación, el señor McKinney luchó para ser oficialmente exonerado de todos los cargos para poder recibir compensación. En 2010, buscó una declaración oficial de exoneración, pero la Junta de Libertad Condicional de Tennessee no estuvo de acuerdo. Solicitó de nuevo en 2016 y fue rechazado otra vez.
Finalmente, en diciembre de 2017, el gobernador Bill Haslam lo exoneró oficialmente, despejando el camino para una reclamación. El señor McKinney entonces solicitó $1 millón y en marzo de 2018 la reclamación fue aprobada. Gregory Counts y Van Dyke Perry. Gregory Counts, de 19 años, y Van Dyke Perry, de 21 años, pasaron años de sus jóvenes vidas tras las rejas por un crimen que nunca cometieron. Su historia es una de vidas destrozadas, dolorosa injusticia y el largo camino para finalmente ver la verdad salir a la luz. Todo comenzó cuando ocurrió un crimen que cambiaría sus vidas para siempre. El caso se construyó sobre bases inestables, con testimonios que luego resultaron ser completamente falsos. En el tribunal, el peso de esas palabras falsas llevó a decisiones que cambiaron la vida y en las que ni Counts ni Perry tuvieron participación. Su destino fue sellado basado en acusaciones e historias que no eran ciertas, historias que luego se revelaron como las mentiras que eran. El 24 de abril de 2018, un asistente del fiscal de distrito y un investigador visitaron la casa de una mujer que una vez había testificado. Necesitaban escuchar su relato de lo que había sucedido, con la esperanza de armar una imagen clara de los eventos. En su modesta sala de estar, la mujer relató cómo creía que el señor Perry y otros 2 hombres habían atacado a su novio. Afirmó que esa noche lo golpearon brutalmente e incluso amenazaron con quitarle la vida. Su historia estaba llena de giros y detalles oscuros, y había sido suficiente para convencer a un jurado en el pasado de que Gregory Counts y Van Dyke Perry eran culpables. Los detalles de su testimonio eran extraños y difíciles de creer. Según ella, su novio tenía una vida secreta. Se decía que tenía conexiones con hombres que pagarían por tener sexo con ella. Una noche, dijo, un hombre se había negado a pagarle, y en respuesta, su novio la había golpeado cuando llegó a casa sin dinero. La violencia no terminó ahí. La mujer explicó que su novio luego le dijo que los problemas entre ellos desaparecerían si ella acusaba a los hombres que lo habían golpeado de violarla. En una confusa mezcla de ira, miedo y desesperación, siguió su consejo, testificando en el tribunal contra Counts y Perry. Pero el punto de inflexión llegó cuando admitió algo muy importante. Confesó que su testimonio no era el relato honesto que se suponía que debía ser. Dijo que solo había testificado porque la habían llevado a la corte con una orden de testigo material, una herramienta legal que obliga a alguien a testificar incluso si no quiere hacerlo. Ella le dijo a las autoridades que sus palabras anteriores no eran ciertas y que lamentaba profundamente el daño que su falso testimonio había causado. Su confesión reveló que todo el caso contra Counts y Perry estaba basado en mentiras. Menos de un mes después, el 7 de mayo de 2018, se produjo un cambio significativo en el sistema legal. El fiscal del Distrito del Condado de Nueva York, Cyrus Vance Jr., unió fuerzas con abogados del Proyecto Inocencia y la Oficina del Defensor de Apelaciones. Juntos, presentaron una moción conjunta para anular las condenas de Gregory Counts y Van Dyke Perry. Esta moción fue una clara declaración de que el Estado ahora reconocía el error que se había cometido. La decisión de anular las condenas no se tomó a la ligera. Llegó después de un largo y arduo trabajo de muchas personas que creían que estos 2 jóvenes habían sufrido una grave injusticia. Cuando Counts y Perry se sentaron en el tribunal ese día, la sala estaba llena de un sonido que transmitía esperanza y una libertad agridulce. El dulce sonido de la libertad sonaba como telón de fondo de su audiencia. A pesar de la alegría de ser finalmente exonerados, ambos hombres hicieron su mejor esfuerzo por controlar sus emociones. El peso de los años perdidos y el dolor del encarcelamiento injusto eran visibles en sus ojos. Sabían que, aunque el tribunal finalmente había reconocido la verdad y los había liberado, los recuerdos de lo que habían soportado permanecerían con ellos para siempre. Aunque ahora son libres y están tratando de reconstruir sus vidas, las cicatrices de esta terrible injusticia nunca desaparecerán por completo. La condena injusta ha dejado una marca en sus corazones y mentes que ninguna cantidad de libertad o nuevos comienzos puede borrar completamente. Cada día, enfrentan el desafío de seguir adelante desde un pasado que nunca fue realmente suyo. Tienen que encontrar una manera de integrarse en una sociedad que continuó sin ellos, mientras la sombra del pasado se cierne sobre cada aspecto de sus vidas. Para Gregory Counts y Van Dyke Perry,
La prueba no se trata solo de la pérdida de libertad, sino también de la pérdida de tiempo. Años que podrían haber sido dedicados a aprender, crecer y construir un futuro. En cambio, pasaron esos años luchando contra un sistema que estaba decidido a creer una mentira en lugar de la verdad. El dolor de saber que sus vidas fueron controladas por una serie de declaraciones falsas y malas decisiones tomadas por quienes estaban en el poder es algo que llevarán consigo para siempre. Como uno de ellos dijo en voz baja, «Nunca va a terminar porque atormentó mi vida, es mi pasado». Esas palabras capturan la tristeza persistente de una vida cambiada para siempre por un error que nunca debió haber ocurrido. Ahora, mientras intentan reintegrarse a la sociedad, ambos hombres enfrentan la ardua tarea de reconstruir sus vidas desde cero. Craig Coley. El caso de Craig Coley es una de las historias más impactantes y confusas en la historia de California. El 11 de noviembre de 1978, un día tranquilo se convirtió en una pesadilla en Simi Valley, un pequeño suburbio cerca de Los Ángeles. Rhonda Wicht, de 24 años, y su hijo de 4 años, Donald, fueron encontrados muertos en su apartamento. En un crimen brutal, Donald fue asfixiado, mientras que Rhonda fue violada, golpeada y estrangulada. La violencia dejó a la comunidad en profundo dolor. La policía pronto se centró en Craig Coley, quien había sido el novio de Rhonda durante 2 años. Su reciente ruptura añadió un ángulo personal al caso. Un vecino incluso dijo que vio a Coley y su camioneta cerca del apartamento después de escuchar un ruido fuerte. Con esta evidencia, la policía arrestó a Coley el mismo día de los asesinatos. Su primer juicio terminó con un jurado indeciso, lo que significa que los jurados no pudieron ponerse de acuerdo sobre su culpabilidad. En un segundo juicio, en 1980, el jurado lo declaró culpable y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Después de que su última apelación fracasara, un juez ordenó que se destruyeran todas las pruebas. Mientras estaba en prisión, Coley cumplió condena en varias instalaciones, incluyendo la prisión estatal de California, en el condado de Los Ángeles y la prisión estatal de Folsom. Su caso continuó generando preguntas entre aquellos que creían que podría ser inocente. En 1989, el detective Michael Bender del Departamento de Policía de Simi Valley reabrió el caso. El detective Bender pronto encontró serias fallas en la investigación original. Los padres de Coley, un oficial de policía retirado y una maestra, siempre habían luchado por su libertad, insistiendo en su inocencia. Más tarde, el jefe de policía de Simi Valley, Dave Livingston, pidió al detective de casos sin resolver Dan Swanson que revisara las pruebas nuevamente. El detective Swanson localizó objetos perdidos y los envió para pruebas forenses modernas. Las pruebas de ADN, que no estaban disponibles en el juicio original, no mostraron rastro del ADN de Coley en las pruebas. En cambio, las pruebas revelaron ADN de una persona desconocida. Los investigadores también desacreditaron a un testigo clave que había afirmado ver a Coley en la escena. De hecho, 3 oficiales de policía dijeron más tarde que el detective a cargo durante el juicio original había manejado mal el caso o incluso incriminado a Coley. Muchos creían que los investigadores asumieron su culpabilidad demasiado rápido. El caso dio un giro dramático cuando el gobernador de California, Jerry Brown, indultó a Craig Coley el 22 de noviembre de 2017, después de que nuevas pruebas demostraran que no era responsable de los asesinatos. En febrero de 2018, la Junta de Compensación a Víctimas de California le otorgó casi $2 millones por los casi 40 años que pasó en prisión injustamente. Luego, el 23 de febrero de 2019, la ciudad de Simi Valley acordó un acuerdo de $21 millones con él. El administrador de la ciudad, Eric Levitt, explicó que el dinero no puede deshacer el pasado, pero el acuerdo fue un paso hacia la justicia, tanto para Coley como para la comunidad. Su condena de casi 39 años sigue siendo una de las encarcelaciones erróneas más largas en California, para alguien que luego fue encontrado inocente. Kirsten Blaylock Lobato. En un giro dramático de los acontecimientos, todos los cargos contra Kirsten Blaylock Lobato fueron desestimados el 29 de diciembre de 2017 tras una moción de la oficina del fiscal del distrito del condado de Clark. Después de casi 16 largos años en prisión, la liberación de Lobato marcó el final de un capítulo doloroso y el comienzo de una nueva esperanza de justicia. El caso de Lobato comenzó en 2001, cuando ella tenía solo 18 años, y fue acusada del brutal asesinato de Doran Bailey, un hombre sin hogar en Las Vegas. El cuerpo de Bailey fue encontrado junto a un contenedor de basura en el estacionamiento de un banco el 8 de julio de 2001.
Las lesiones fueron horribles. Sus ojos estaban hinchados, su cráneo fracturado, varios dientes arrancados, su arteria carótida cortada y su pene removido. Estos detalles espantosos conmocionaron a la comunidad y llevaron a un juicio de alto perfil. Pero había más en la historia de lo que los hechos sombríos podrían sugerir. 2 meses antes del asesinato, a finales de mayo de 2001, Lovato fue atacada en el estacionamiento de un motel en Las Vegas. Un hombre había intentado violarla, y en un intento desesperado por salvarse, usó un cuchillo pequeño que le dio su padre para cortar la ingle del atacante. Logró escapar, y en los días que siguieron, le contó a varias personas sobre el incidente. Es importante destacar que describió el evento como ocurrido en el estacionamiento de un motel, no cerca de un contenedor de basura, y mencionó que el atacante estaba vivo y móvil cuando huyó. Luego, el 20 de julio de 2001, la policía recibió una llamada de un residente de Panaca que afirmaba que Lovato había admitido haber cortado el pene de un hombre en Las Vegas. Basándose en este único aviso, los detectives condujeron 3 horas desde Las Vegas hasta Panaca para interrogarla. Durante el interrogatorio, Lovato relató el intento de violación de mayo. Desafortunadamente, su relato detallado fue confundido con una confesión del asesinato de Bailey, aunque claramente no coincidía con los hechos del crimen. En el juicio, el caso contra Lovato se basó casi por completo en su declaración a la policía. No había evidencia física o forense que la vinculara con el asesinato. Muchos familiares y vecinos testificaron que ella estaba en Panaca el 8 de julio de 2001, a 3 horas completas de la escena donde se encontró el cuerpo de Bailey. Sin embargo, la fiscalía se basó en gran medida en la estimación del médico forense sobre la hora de la muerte, argumentando que Bailey había muerto temprano el 8 de julio, cuando Lovato no podía haber estado en Panaca. El punto de inflexión llegó durante una audiencia de 5 días en octubre de 2017. La defensa de Lovato presentó a 3 entomólogos forenses, expertos en el estudio de insectos, quienes explicaron que si Bailey hubiera muerto mucho antes, su cuerpo habría estado cubierto de huevos de mosca. Las moscas de la carne son conocidas por poner sus huevos en un cuerpo muy poco después de la muerte. Sin embargo, cuando se examinó el cuerpo de Bailey, no se encontraron huevos de mosca de la carne. Además, un patólogo forense observó que el estado de rigor mortis sugería que Bailey murió al anochecer del 8 de julio. Esta evidencia científica apoyó firmemente la afirmación de Lovato de que ella estaba en Panaca en el momento de la muerte de Bailey. Al darse cuenta de que no se había llamado a expertos clave en su juicio original, la jueza Stephanie Miley revocó la condena por asesinato de Lovato el 19 de diciembre de 2017. Con todos los cargos desestimados poco después, Lovato finalmente fue liberada. Su caso es un claro recordatorio de que la justicia a veces puede retrasarse y de que cada pieza de evidencia importa. También destaca la importancia de una defensa legal adecuada y una investigación exhaustiva para asegurarse de que las personas inocentes no sean castigadas injustamente. Después de años de sufrimiento, estas personas inocentes finalmente obtuvieron su libertad, pero ningún tiempo puede realmente compensar lo que perdieron. Entonces, ¿qué piensas? ¿Debería el sistema de justicia hacer más para compensar a los condenados injustamente? ¿O no hay manera de reparar verdaderamente un error tan devastador? Haznoslo saber en los comentarios.